Hola, espero que estén bien. Les habla el profe Manuel. Vamos a comenzar con nuestra tercera clase de las bibliotecas en el contexto sociocultural. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a nuestra tercera clase. Las bibliotecas en el contexto sociocultural. ¿Sí? Em, para esta clase, como tarea, van a tener que leer el tercer texto de la cartilla, que es el texto de García López. Entonces, les dejo esa tarea. El tercer texto de García López, ¿no? Que habla de la evolución histórica del concepto de biblioteca. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es más o menos esquematizar un poco eh, lo que aborda el texto y ustedes luego van a profundizar con la lectura del mismo. Sí, entonces vamos a comenzar hablando del concepto de biblioteca, que como habíamos visto no es un concepto unívoco o de alguna manera es un concepto que ha ido evolucionando. Es decir, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ustedes ya vieron que hay muchos conceptos de biblioteca, por lo menos ya vieron tres, y a lo largo de la historia también estos conceptos han ido variando, ¿sí? Por ejemplo, en un tiempo se hablaba de biblioteca como sinónimo de librería, ¿sí? Entonces, esta igualdad que ahora no la consideramos, en algún momento se utilizaron ambos términos de manera indistinta. Sí, es más, cuando se funda una de las primeras y de las más grandes bibliotecas, que es la de Alejandría, se va a denominar justamente con el título de librería y no de biblioteca, aunque hacían referencia desde ya a lo que nosotros hoy actualmente entendemos por biblioteca. ¿Sí? No voy a hablar sobre los diferentes conceptos de biblioteca porque ustedes ya saben algunos y esto lo van a poder profundizar en la lectura, ¿sí? Vamos a lo que sería la evolución histórica, que si bien eh, está situada dentro del contexto español, nos sirve a nosotros para pensar la evolución del concepto de biblioteca dentro de nuestro propio contexto, que es Argentina, ¿sí? Entonces, em, el autor nos habla de diferentes momentos, ¿sí? Un primer momento eclesiástico, un segundo momento pedagógico, después nos habla de diferentes orientaciones, después de un modelo liberal, progresista, y por último, aunque no lo aborda como modelo, sí lo nombra, que habla de una tendencia a la desaparición. Sí, entonces, tenemos estos modelos. En, en el modelo eclesiástico, la biblioteca es entendida sobre todo en función de una institución, y esa institución va a ser la iglesia, ¿sí? Em, y un solo tipo de libros o documentos
que serían desde ya los sagrados, ¿sí? Entonces, se utilizaba el concepto de biblioteca para hacer referencia a aquel espacio dentro de la institución eclesiástica en el cual se ordenaban los libros. ¿Qué libros? Libros sagrados, no cualquier tipo de libro, ¿eh? Entonces, aquellos que habían sido incluidos dentro del canon de, en este caso, estamos hablando de un contexto español, eh, del canon católico, ¿sí? Entonces, biblioteca hacía referencia a eso. Luego tenemos un segundo momento donde también se empieza a designar con el concepto de biblioteca desde un modelo pedagógico a aquellos espacios dentro de otra institución que va a tener auge en la modernidad, que es el- la escuela, ¿sí? Entonces, en el sistema educativo, pensamos la escuela y pensamos también las universidades eh, y pensamos eh, en vinculación con lo eclesiástico a las academias. También se destinan o se empiezan a destinar espacios para el almacenamiento, la ordenación y la sistematización de libros que ya no tenían que ver estrictamente con lo sagrado, sino con fines educativos, ¿sí? De las diferentes disciplinas. Pensemos que estamos en un contexto donde empieza a tener auge ya no solo la filosofía, sino también la ciencia experimental. Entonces empiezan a surgir primero las ciencias naturales y luego con posterioridad las ciencias sociales. Entonces todo este cúmulo de conocimientos que era nuevo tiene que empezar a ser sistematizado por disciplinas y guardado. Luego eso se transpone al sistema educativo, entonces hablamos de un modelo pedagógico. Después tenemos diferentes orientaciones o un modelo de orientaciones, ¿no? Acá el autor distingue dos, ¿sí? Entonces vamos acá, tenemos orientaciones. En las orientaciones tenemos dos grandes tendencias, dice el autor, los conservacionistas por un lado y tenemos por otro lado los moralizadores o filántropos, como lo llaman también. ¿Sí? Entonces los conversacionistas son aquellos que mantienen la postura de que la biblioteca tiene que ser un espacio normativamente restringido a un cierto sector de la población y los moralizadores empiezan a incluir eh, el concepto que vamos a ver luego, que es el de biblioteca. A ver, biblioteca pública. ¿Sí? Entonces, luego tenemos, habíamos dicho, un modelo liberal progresista. En el modelo liberal progresista, justamente eh, tenemos el auge, por un lado, de la democracia, eh, el reconocimiento de los derechos, que son derechos eh, individuales, eh, y de alguna manera lo que hace este modelo liberal progresista es ya consolidar el concepto de biblioteca pública, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver un poco qué entendemos por biblioteca pública. Em, por último, a modo, si se quiere, de apéndice,
el autor nombra lo que sería con el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la desaparición de la biblioteca desde ya física, ¿no? Del espacio físico. ¿Sí? Entonces, entendiendo de que es posible y necesario la completa virtualidad de lo que sería la biblioteca. Esto desde ya que lo podemos discutir o no, pero bueno, estamos también en un contexto, recordemos, de España. Sin embargo, tanto hablar de lo eclesiástico, de lo pedagógico, de las diferentes orientaciones y liberal progresista, incluso de la desaparición de la biblioteca, nos ayuda a pensar la biblioteca dentro del contexto argentino, porque los procesos históricos que se fueron dando de alguna manera también aplican para esta cronología, ¿sí? Esto tiene que ver con una condición del desarrollo histórico que se fue dando en Argentina por diferentes causas, ¿sí? Que no vamos a entrar en eso. Pero ahora sí, vamos al concepto de biblioteca pública. ¿Qué es la biblioteca pública? Bueno, la biblioteca pública también tiene diferentes acepciones. Ustedes en el texto van a poder indagar algunas. Eh, Entre ellas se nombra, por ejemplo, a lo que serían las bibliotecas eruditas, las bibliotecas de clase media, las bibliotecas burguesas, las bibliotecas populares. Es decir, a veces se utilizan estos conceptos de manera indistinta, desde ya que cada uno señala una particularidad. No son iguales, pero sí señalan su particularidad, aunque a veces en el cotidiano se utilizan de manera indistinta. Eh, a manera de síntesis, podemos decir que el concepto de biblioteca pública tiene que ver con lo público, o que en algún momento también se llamó civil, tiene que ver con quitarle una barrera normativa a la biblioteca que hasta un momento había tenido, ¿sí? Entonces tiene que ver con eh, algo normativo. La idea es, por medio de la normativa, hacer accesible la biblioteca a diferentes espacios y a diferentes usuarios. ¿Sí? Ya no como en lo eclesiástico, donde solamente, pensemos en lo eclesiástico, ¿no? Solamente quienes accedían a la biblioteca eran las personas que formaban parte del clero. En el caso del modelo pedagógico, solamente aquellos que estaban dentro del sistema educativo, y así con los diferentes modelos, ¿no? Entonces, la idea de biblioteca pública busca, desde el punto de vista normativo, hacer accesible la biblioteca a toda la sociedad en general, ¿sí? Entonces decimos toda la sociedad en general. Ahora bien, em, cuando hablamos de toda la sociedad en general, hacemos referencia a los usuarios. Y aquí tenemos que distinguir
nuestros usuarios reales y potenciales. Es decir, los reales son aquellos que efectivamente acuden a la biblioteca y tienen acceso, eh, y los potenciales son aquellos que por diferentes cuestiones, como por ejemplo eh, accesibilidad económica, accesibilidad física, eh, pensemos también quizás eh, también podemos pensar en otros tipos de accesibilidades que tienen que ver ya con el idioma. Eh, si bien no hay una barrera normativa que les impida a ellos participar, desde ya que una persona que no está alfabetizada no puede acceder a la biblioteca. ¿Sí? Entonces decimos que son usuarios que, si bien no son reales porque no acuden, desde el punto de vista normativo ellos podrían acudir a la biblioteca, aunque sabemos que esto no siempre sucede por diferentes barreras que van surgiendo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que señalar que lo normativo no garantiza el acceso real. ¿Sí? Si bien quita la barrera que señalaba un acceso eh, restricto a determinados grupos de personas, eh, y desde ya que lo normativo es sumamente importante y es base para un acceso real, sin lo normativo no puede haber un acceso real, eh, no basta solamente con lo normativo, ¿sí? Es decir, lo normativo sería recién el primer paso para pensar un acceso real a la biblioteca, ¿sí? Y cuando hablamos de acceso o de accesibilidad, referimos a diferentes cuestiones. Por un lado tenemos la accesibilidad social, por otro lado la accesibilidad moral, por otro lado la técnica, la física y la intelectual. ¿Sí? Entonces, la accesibilidad social tiene que ver con que ningún grupo o estrato social quede privado del acceso a la biblioteca. ¿Sí? La accesibilidad moral tiene que ver con que ningún grupo, por su condición religiosa, creencia o de credo, quede fuera de la biblioteca. ¿Sí? La accesibilidad técnica tiene que ver con los diferentes tipos de catálogos que hay en la biblioteca, eh, y con la sistematización de los documentos, libros y demás. Entonces, para que haya una accesibilidad concreta, tiene que haber todo un proceso de catalogación, organización, sistematización, que viabilicen la accesibilidad. ¿Sí? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de accesibilidad técnica. La accesibilidad física tiene que ver con la infraestructura material donde tiene lugar el espacio concreto de la biblioteca, ¿no? Pensemos que una biblioteca que está en un lugar que no, que es el centro, em, quizás es accesible para algunos y para los que están en la periferia no. O una biblioteca que está accesible, que está solamente en la ciudad, es accesible para la gente de la ciudad y no para la gente del campo. O pensemos en una biblioteca, simplemente en una biblioteca que no tiene rampa, ¿no? Entonces es una biblioteca que no se hace accesible para una persona
con discapacidad motora, ¿sí? Entonces, todo este tipo de barreras eh, tienen que ver con lo físico. Y lo intelectual tiene que ver con las posibilidades ya no de la biblioteca en sí, sino de el usuario, es decir, si está alfabetizado, si no solamente está alfabetizado, sino si dispone material en su idioma o no, em, sus capacidades de lectura, etcétera, ¿sí? Aquí es donde entra ya el rol del bibliotecario, no solamente como un organizador y sistematizador, sino también como un promotor de la lectura, eh, un asesor, etcétera, ¿sí? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de estos diferentes tipos de accesibilidades. Por último, vamos a diferenciar, habíamos dicho que lo público se entendía, o la biblioteca pública se entendía de diferentes maneras, pero sí nos interesa distinguirla de lo popular, que a veces se usan indistintamente, ¿sí? Mientras que la biblioteca pública tiene que ver con el acceso a la sociedad en general, la biblioteca popular tiene que ver ya con el acceso no a toda la sociedad en general, sino que se preocupa o interesa sobre todo el acceso de una clase social que es la clase social más desprotegida en diferentes ámbitos o también llamada clase popular, ¿sí? Es decir, aquellas personas que no tienen accesibilidad material, accesibilidad física, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. eh, entonces, las bibliotecas populares hacen referencia sobre todo al acceso de las personas de esta clase social, mientras que las bibliotecas públicas de toda la sociedad en general, ¿sí? Entonces, recuerden como tarea, vamos a leer el texto de García López, que sería el tercer texto de la cartilla. Tercer texto, que es el de el autor García López. Y eso sería todo y nos vemos el sábado. Hasta luego.